Que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bueno, Padre precioso y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros venimos delante de la presencia del Señor que está aquí con nosotros. Señor, siempre estás con nosotros, Señor. Hoy te glorificamos y te exaltamos, Dios. Siempre la luz alumbrará, Señor, maravilloso. Nunca la oscuridad, nunca, Señor, la oscuridad podrá prevalecer, nunca, ni física ni espiritualmente. Si hay un lugar oscuro, Señor, prendemos una linterna, prendemos una fuente de luz y la oscuridad es vencida, Señor. Es vencida, y entre más potente la luz, Señor, y si nosotros apagáramos estas dos luces acá, estas dos lámparas, quedaría a oscuras este salón, Señor, completamente. Pero aquí estamos, Señor, maravilloso, iluminados, Dios, por las luces eléctricas. Señor, en la oscuridad espiritual siempre hay temor y temblor, Señor, porque la luz de Cristo viene para vencer, Señor, para destruir toda tiniebla, para dispersarla, Señor. Y por eso hoy oramos al Dios del poder, al Dios de la gloria, al Dios que es luz, para que toda tiniebla sea dispersada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y toda pretensión del enemigo sea desvanecida, sea destruida en el nombre de Jesucristo. Maravilloso Dios. Señor, damos gracias, Señor, maravilloso, por el nacimiento de Joseph, Señor. Estamos contentos, muy hermosos. Señor, pudimos ver allí con la pastora Astrid el videíto, recién salidito del vientre de la pastora Lorena, Señor, con el cordón umbilical todavía allí. Señor, hermoso ese niño. Nosotros lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro hermano, a tu siervo Carlos. Bendecimos a tu sierva Lorena, Señor, maravilloso. Bendito Dios, a la cual le ha dado una fortaleza tremenda, Señor. Te pedimos que así sea aún más, Señor, maravilloso, para esta casa ministerial, Señor, y para todas nuestras familias también. Bendiciones, Señor. Pueblo bendito sea, Señor, maravilloso, el que camine de tu mano, Señor Santo. Bendecimos las familias, las mujeres, los varones, Señor, de nuestras congregaciones, los jóvenes, muchachos, muchachas, niños, niñas, Señor, todo infante, Señor, maravilloso, y Señor, y todo aquel que se está gestando en el vientre de una madre de nuestras familias. Bendito sea, Señor, maravilloso, en el nombre de Jesucristo, Señor. Estamos alegres y contentos por este día, Señor, que nos permite reunirnos acá en Bogotá. Y hoy, Señor, con todos nuestros hermanos de las congregaciones, todas las familias allí conectados, los bendecimos en el nombre de Jesucristo y pedimos que tu sangre preciosa lave nuestras vestiduras, Señor. Que el poder de tu Espíritu, Señor, la presencia de tu Espíritu esté con nosotros en esta mañana, Señor. Señor, que brote la gloria tuya desde nuestros corazones, Señor. Que los corazones hoy, Señor, experimenten el brote de tu poder, Señor, maravilloso. Renovación del entendimiento, Señor. Purificación de los corazones. Llenura del alma, Señor, maravilloso. Afirmación en el gozo de la salvación. Y, Señor, maravilloso, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos para que sea la palabra que viene del cielo, Señor, no la de los hombres. No la que nosotros nos parezca, Señor, sino la tuya, la que viene del Padre, sea ahora mismo recibida, desatada del cielo en el nombre de Jesús y recibida, Señor, el día de hoy en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, para que rinda fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1 para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Atamos todo espíritu de error, de confusión y de mentira y lo echamos a la misma nombre de Jesucristo de Nazaret, espíritu de engaño, de falsa profecía, de falso apostolado, lo atamos y lo echamos a la misma nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, hermano, dígale que está al ladito, Dios le bendiga, hermano. Me alegra verlo, dígale. Pero dígale en serio, ¿no? Me alegra verlo, ¿no? Me alegra verlo. Allá también. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a la Biblia. En el libro del profeta Amós. Capítulo 9. Versículo 14. 9:14. Amén. ¿Lo tenemos ya? Todavía no. Profetas menores.
Y veo unos que están buscando en el Nuevo Testamento no, no, molestar. Sino que el profeta Amós hace parte de los profetas menores. Curiosamente es algo que yo me he aprendido los libros de la Biblia como 20 veces en el orden. Pero siempre los profetas menores con el tiempo se me olvida el orden. Y yo sé que para encontrar al profeta Amós no es tan rápido como encontrar otro libro de la Biblia. Lo tenemos ya, ¿cierto? Bueno, dice la palabra del Señor, hablemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades desoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas. Plantarán huertos y comerán de sus frutos. Amén. Vuelvo y lo leo. Dice, pues restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel. Diga amén. Y ellos edificarán las ciudades desoladas y las habitarán. Plantarán viñas, dígale que está al lado, viña. Dígale que está al lado, y beberán del vino de ellas. Amén. Plantarán huertos y comerán de sus frutos. Amén. Sí, de pronto acercar un poquito más el teléfono. Sí. Listo. Ahí me dirán si se escucha mejor ahorita. Bueno, el título de hoy de la enseñanza para los que anotan se llama El vino de Dios. Amén. El vino de Dios. Y aquí el profeta Amós está haciendo una promesa, está profetizando un evento de restauración de parte de Dios. Amén. De restauración de Israel. Y usted, hermano, entenderá que cuando el plan de Dios se pone en ejecución y ha trascendido los tiempos, pasando por los patriarcas, los pilares de la fe, pasando por el rescate de Egipto, por el establecimiento de la ley de Moisés, que se le dio a Moisés, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo de los profetas, y después ya con el ministerio del Señor Jesucristo, su obra salvadora y la constitución de la iglesia cristiana a la cual nosotros pertenecemos. Nos damos cuenta, hermano, que el plan de Dios siempre ha sido uno, amén, un pueblo. Cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis respecto a lo que Dios le mostró, porque eso fue la orden que Dios le dio al apóstol, lo que veas, escríbelo, le dijo. O sea, no, algunos tienden a decir que no, que el Apocalipsis es un código que Juan escribió para que otros no entendieran y para que los textos no fueran comprendidos, pero realmente lo que la palabra nos enseña es que otros dicen que es un lenguaje mitológico, fabulesco, pero realmente lo que la palabra nos enseña es que el Apocalipsis, tal como Dios se lo mostró, así lo escribió Juan. Y en Apocalipsis nos hablan de una multitud vestida de blanco, amén. Como una uniformidad. ¿Aquí quién fue al colegio? ¿Y que le tocó usar uniforme? ¿Sí o no? Sí, cierto. Y cuando uno lo formaban en la plazoleta de banderas del colegio, ¿cómo se veía ese colegio? Uniformidad. ¿Sí? Uniforme, todos los estudiantes con su uniforme. Así el apóstol Juan vio una multitud incontable. Cuando hablamos de incontable, es que si usted tiene una experiencia con el cielo tiene algo curioso, y es que el cielo no tiene contornos. O sea, el cielo no tiene límites. ¿Usted sabía eso? De pronto la ciudad espiritual, la Nueva Jerusalén, sí tiene límites, y están establecidos también en Apocalipsis, cuando se habla del cielo nuevo y la tierra nueva y la ciudad y la Nueva Jerusalén. Pero el cielo como tal no tiene límites.
Entonces usted, cuando el apóstol Juan ve esas multitudes, está hablando de multitudes que se pierden en el horizonte. ¿Sí me entienden? Es una marcha de personas vestidas de blanco con palmas en las manos alabando al Señor, que se pierde en el horizonte. Y ahí vemos el cumplimiento, hermano, de lo que el Señor le dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham que su descendencia era una descendencia incontable. ¿Aquí alguna vez alguien ha visto el cielo estrellado, una noche el cielo estrellado? Hace años en Neiva, lo que pasa es que la polución y el exceso de iluminación hace que ya en una ciudad no se pueda ver. Pero hace tiempos en Neiva, en la ciudad donde yo crecí, la energía se iba permanentemente. Casi que todos los días había 3, 4 cortes, en la noche se iba la luz. Y cuando se iba, uno salía contento al andén porque si la noche era una noche de verano, el cielo se veía estrellado. O sea, un cielo estrellado es un cielo repleto de estrellas. Y se alcanzaba a ver el marco de lo que se llama la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, donde está la Tierra. Y usted se quedaba ahí, sentado en el andén, viendo esa cantidad de estrellas y la luna alumbrando también. Y usted se maravillaba. Pero lo curioso era que usted trataba de contarlas y le era imposible. Son imposibles de contar las estrellas. Asimismo el Señor dice que la descendencia de Abraham es incontable. ¿Pero de qué descendencia está hablando? Está hablando de una descendencia que es la descendencia total, el compilado total de los descendientes de Abraham, los que somos y los que son de fe, amén. Que es donde se congrega el verdadero pueblo de Dios, amén. Porque si usted hace un censo en Israel, ¿se puede contar ese censo de la descendencia de las 12 tribus? Sí, aunque son muchos, puede ser contado. En millones puede ser contado. En la época de la persecución en la Segunda Guerra Mundial, en el mundo había más o menos 15 millones de judíos, de los cuales murieron más o menos 8 millones y medio, porque murieron 6 en los campos de concentración, y 2 millones y medio más murieron por enfermedades consecuentes a lo que padecieron en los campos de concentración. O sea, más de la mitad del pueblo de Israel, del pueblo judío pereció por la Segunda Guerra Mundial. Seguramente el pueblo más lacerado fue el pueblo judío. Pero aunque son muchos, pueden ser contados. Pero la palabra habla de los que no pueden ser contados. Y hablo de esto porque la promesa de restauración, hermano, es una promesa que se puede ver para el tiempo de Israel, pero especialmente es una promesa para todo el pueblo de Dios, amén. Porque el pueblo de Dios se va a reunir en torno a Cristo. Pregunta, ¿los judíos hoy creen en Cristo? Algunos pocos que se han convertido, sí, pero en términos generales no, y de hecho todavía es objeto de repudio, de aborrecimiento, a tal punto que en las sinagogas, todo lo que tiene que ver con escritos eminentemente mesiánicos, los han quitado de los estudios bíblicos de la sinagoga. ¿Usted sabe eso? El Salmo 22, Isaías 53, es algo que lo quitaron de la Biblia para que los niños, las nuevas generaciones de judíos, no creyeran en Jesús. Pero entonces Dios levantó un pueblo gentil, que es del que nosotros hemos sido extraídos, para llamar a celo a Israel, para que un día Israel confiese y crea que Jesucristo es su Salvador. Y creo yo que ese momento será cuando ellos, creyendo que el anticristo es el Mesías, porque es algo que puede pasar, vendrá el anticristo, sí, por la estirpe de la que viene, y por las características que tiene, el pueblo de Israel va a tal vez pensar que es el Mesías, pero el día que él se sienta en el templo y se cumpla lo de la abominación desoladora, o sea, se proclame como Dios, ese día las vendas del pueblo de Israel caerán y entenderán que el que mataron sus antepasados hace 2000 años era el verdadero Mesías, o es el verdadero Mesías, porque el Señor resucitó. Y en ese momento vendrá una persecución brutal, dice la palabra, que se llamará la gran tribulación. Un periodo de tiempo corto, pero de extrema violencia,
contra el pueblo de Dios. Ya un pueblo de Dios ya consolidado, ya no se llamarán judíos y gentiles, sino el pueblo cristiano perseguido por las hordas del anticristo, especialmente en los territorios que hoy conocemos como Israel. No vaya a creer usted que es una persecución que va a llegar a los confines de la tierra. No, se va a centrar especialmente en Israel y sus contornos. O sea que si Dios lo tiene ese día ya sabe, ¿no? Que tiene que correr, dice la palabra. Corra a los montes y ojalá no esté embarazada ni tenga niños y ojalá no esté casada o casado, porque se hace más difícil, ¿cierto? Pero lo que estamos entendiendo acá es, buenos días, lo que estamos entendiendo acá es que Dios tiene una promesa de restauración, porque el pueblo de Dios en ese momento se había desviado, amén. Y esa desviación había traído consecuencias. Y es algo que suele pasar en el pueblo de Dios. Y es algo a lo cual la iglesia no ha sido ajena. Estamos presenciando hoy un tiempo donde la apostasía ha hecho un estrago, hermano, en la iglesia de Cristo. Porque el estrago de la apostasía usted no lo ve en el mundo. Y quiero aquí hacerles una claridad. Porque he visto a veces algunos de pronto extrañados de las cosas que viven sus familiares o sus amigos o sus conocidos que no siguen a Cristo y tratan de equiparar las conductas de las personas en el mundo con la Biblia. Yo le hago una pregunta, ¿para el que está perdido la Biblia es importante? No lo es. Más allá de ser un texto para su sortilegio y para su espiritismo, y para su adivinación, porque la gente compra Biblias de lujo para abrirlas en los salmos y decir que esa es la forma en que se bendice la casa. O sea, la Biblia es para el impío, la Biblia es un artículo más para la suerte. Así como el gato que mueve la patica y el atrapasueños. Usted es una persona que le gusta lo espiritual, siempre va a encontrar todo el articulado más reconocido de la adivinación y la hechicería. San Gregorio Hernández, el arcángel Miguel colocándole el pie en la cabeza al diablo, el atrapasueños, la matica de sábila, el dólar sobre la puerta de la casa, la herradura. Y en medio de todas esas cosas, el platico de lentejas, el platico de arroz, las espigas de trigo, va a encontrar en donde, la mitad de la sala, una Biblia abierta. De lujo, eso sí, porque qué vergüenza con la gente que lo visita, ¿no? No puede ser cualquier Biblia, tiene que ser de lujo. Guadalupana, con borde dorado, abierta en el Salmo 91, para que ese texto bendito bendiga la casa. No, hermano, la Biblia es el compilado que rige a los creyentes. Ay, pastor, ¿cómo así? Claro, porque es que a los que no son creyentes, el único destino del no creyente, ¿cuál cree que es? Si no se arrepiente, obviamente. Hago la claridad, si no se arrepiente. ¿Cuál cree que es? La condenación. Usted no le puede decir al borrachito aquí del frente que, oiga, recuerde que la Biblia, oiga, cuidado, ¿no? No, porque a él le importa 5 la Biblia. Si no se arrepiente, ese hombre va a perecer en el infierno. Ahora, la salvación de la gente no llega porque se multipliquen las impresiones de la Biblia. ¿Quiénes son los entes de salvación para los perdidos? ¿Quiénes son? ¿O quiénes somos? Nosotros, hermano. Esta Biblia tiene que ir a ser predicada. Y tiene que ser predicada en el poder del Espíritu Santo, del cual hablaremos ahora. Para que los corazones sean confrontados. Y la gente tenga la oportunidad de arrepentirse y de seguir a Cristo y salvarse. Porque muchos, a pesar de que escuchen la palabra de Dios en el poder del Espíritu, van a decirle a Cristo, no. No quiero nada con Cristo. No me interesa Jesús. Y yo quiero seguir en mis caminos de perversión. Eso es una cosa que pasa, ¿no? Pero entonces aquí tiene Dios una promesa de restauración para su pueblo, para nosotros, amén. De que todo aquello que se desvió, de que todo aquello que se fracturó, de que todo aquello
que se dañó va a ser restaurado. Amén. Y esa promesa, hermano, me habla a mí de edificaciones espirituales, de ciudades espirituales, de territorios espirituales. Yo he tenido la oportunidad de ver la forma en que mi amado Jesús es espiritualmente. Mi amado Jesús es una ciudad. ¿Usted sabía eso? Una ciudad como las ciudades antiguas, con edificios, con murallas, con un portón hermoso, con atalayas, con torres de vigilia, con soldados, como es una ciudad. Así es mi amado Jesús. Y un día el Señor nos mostró una visión donde estábamos el pastor Antonio y yo, y era como la puerta como que se abría, nosotros como que apalanqueábamos, él por un lado y yo por el otro. Y nosotros le preguntábamos al Señor, Señor, ¿y quién puede entrar a esta ciudad? El Señor dijo, todo aquel que venga arrepentido hará parte de esta ciudad. El que no venga arrepentido de sus obras antiguas, y entienda que el arrepentimiento es como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Creer en Jesús y apartarse del mal. No es solamente decir estoy arrepentido de boca, de palabra, sino que mis actos tienen que reflejar esa palabra. Aquellos que vengan con esa intención, que es la esencia del adorador en espíritu, en verdad, bienvenido es a la ciudad espiritual. Y aquí en la promesa dice que esa ciudad en esa ciudad se van a plantar viñas, y de esas viñas se beberá el vino, dice la palabra. Por eso la enseñanza se llama el vino de Dios. ¿Qué es el vino bueno? Amén. Que es el único vino susceptible de ser verdaderamente bebible, consumible. Porque hay un vino malo, amén. Hay un vino malo, ¿sabía usted? Hay un vino malo. Quiero que miremos, hermano, el Proverbio 20. Proverbio 20, hermano, véalo usted allí. Dice lo siguiente, Proverbios 20. En el versículo 1 dice, el vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que se descarría no es sabio. O sea, el vino es una fuente de descarrío. El vino es una fuente de perdición. Hay un vino malo, ¿ven? Yo ayer, y curiosamente, mire, Dios le habla a uno de maneras tremendas. Dios hace a uno las enseñanzas de la forma que uno menos espera. De hecho, esa es una especialidad de Dios. Sacarlo uno del formato. Cualquiera dirá, váyase a la oficina, a su biblioteca teológica, y allá, estudiando exhaustivamente, descubrirá o traerá a la congregación una enseñanza. De pronto a algunos les servirá eso, pero a mí me habla Dios de maneras diferentes. Estaba yo viendo Facebook y estaba viendo los videos, y de repente me apareció una canción viejita, de esas de reggae, que se llama, en español se llama Vino Tinto, o en inglés se llama Red Wine, si es que estoy pronunciándolo bien. Y me puse a escucharla yo con la letra. Y otra que habla es la historia de un hombre despechado. ¿Saben qué es un hombre despechado, cierto? O una mujer despechada. Una mujer o un hombre que tuvo un amor y ese amor se acabó o esa relación se rompió. Y está pasando por todo ese efecto de tristeza, de melancolía que ese tipo de cosas genera especialmente a la gente del mundo, que es el despecho. Y el hombre le canta al vino tinto, y le dice, vino tinto, no me abandones, no me dejes, porque tú eres el único que me ayuda a apaciguar este dolor. Tú eres el único que me ayuda a, así sea momentáneamente, olvidarla, dice el cantante. Y el video es el tipo tomándose el vino y emborrachándose y haciendo el ridículo. Y viendo a la mujer con otro hombre. Además de eso. Pero entonces el hombre es consciente que eso es una cosa pasajera y que después de que pasa el efecto del vino y ha hecho un pocotón de cosas, le ha hecho hacer al tipo un pocotón de cosas malas, el dolor sigue intacto. Ya está peor. ¿Sí me entienden? Entonces, ese es el vino malo, es ese. Y es el que suele buscar la gente hoy en el mundo. El mundo tiene elixir, ¿usted sabía eso? Y el licor y el vino es uno de ellos. Hoy están celebrándose las fiestas
de San Juan y de San Pedro. Y lo aterrador, hermano, de todo eso no es que el mundo celebre eso, porque el mundo le gusta eso. Le gusta la fiesta parroquial, el desfile de caballos, el sombrero, el rabo de gallo, el aguardientico, el baile, la glotonería. Lo terrible, hermano, es ver a una porción del pueblo cristiano en eso. Metido en eso. Y podrá decir, pastor, pero solamente me tomé un aguardientico. Solamente me tomé una palacet. Me tomé una cervecita para bajar el asadito. Me comí. Pero ese es el mundo, hermano, buscando elixirs. Que contrario a apaciguar el dolor, el vacío en el que está el mundo, lleva a las personas a un socavón mucho más grande, a una perdición más grande, a un vacío más grande, cumpliéndose lo que la palabra dice, que pasados los tiempos, los justos cada vez son más justos y los impíos cada vez más impíos. Uno camina por las calles, hermano, y ve uno las hordas de personas con su alma destruida. En la época, yo le hablaba a Ponchito, en la época en que no estaba chiquito, el que tenía perro, ¿cuántos perros tenía? Uno. Si tenía perro. Ahora usted ve salir a las familias con 3, con 4, con 5 perros. Y en la casa dejan 5 gatas. Mire, hermano, tienen 3 pericos, una guacamaya, un hámster, una pecera. Mire, hermano, ese es solo el reflejo de una sociedad vacía, hermano. Destruida. Como nunca en el mundo se están vendiendo antidepresivos, hermano. Ansiolíticos. Ya casi que por familia hay una persona que toma esas cosas, hermano. Una sociedad vacía, hermano. Una sociedad destruida. Una sociedad que ha recurrido al vino malo para apaciguar sus penas. Y si hay una cosa que yo comprobé en el mundo, hermano, es que los medicamentos para el alma en el mundo son un fracaso, hermano. En el mundo la gente se apega a las personas. En el mundo la gente se apega a las cosas. En el mundo la gente se apega al licor del que estamos hablando, del vino, se apega al vino. Usted entra a las casas y la gente tiene sus bares en sus casas. Beben continuamente whisky, aguardiente, ginebra, vino, ron, lo que sea, para apaciguar sus penas, hermano, para llenar sus vacíos. Porque tienen sus anclas puestas en esta tierra, hermano. Y la esperanza está puesta en los hombres y en las cosas de los hombres. Cosas de las cuales Dios dice, lo único que hace en nosotros es volvernos malditos, hermano. Porque si ponemos la confianza en el hombre y en las cosas de los hombres, nos hacemos malditos. La única expectativa que nos queda es la maldición. Y la maldición, hermano, es la esencia del perdido. Es la esencia del condenado. Es la esencia del desesperanzado, hermano. Y eso es lo que dice aquí el proverbista. Está diciendo, el vino hace burla. El licor alborota. Fuente de destrucción física, de destrucción espiritual. Porque el licor destruye en todos los ángulos del hombre, hermano. Y resulta que las cosas verdaderas, las que surten efecto, las que son para vida eterna, son celestiales, amén. Hay una película, hermano, que la invito a que la vea. Y medite en ella, hermano, que se llama 120 horas en el cielo, se llama. No sé si usted se la ha visto. Usted la puede conseguir por Netflix. Ahora todo el mundo tiene Netflix. 120 horas en el cielo. Cuenta la historia de un pastor que sufre un accidente en el cual muere. Bueno, le cuento más o menos la historia, ¿no? Pero usted debe hacer la película. Y resulta que en medio del accidente, cuando la policía está levantando el cadáver, porque ya está clínicamente muerto, aparece un hombre que dice, tengo que orar por ese hombre. Entonces el policía le dice, ay, no moleste que ya se murió. Mire, déjeme orar por ese hombre, le dice el tipo. Que no, que ya se murió, que no haga el ridículo, que ya se murió. Que Dios me habló, me dijo que orara por ese hombre. Entonces el hombre
no quiere contender con el policía, le dice, ¿usted qué pierde ahí? Déjeme orar por ese muerto entonces. Y el hombre se mete al carro porque todavía está el cuerpo atrapado en medio de la chatarra del carro. Y el hombre empieza a orar por el tipo, y el tipo resucita. Entonces lo sacan de ahí, cortan los metales, lo llevan a la clínica. Y el hombre empieza a recuperarse de todas sus heridas que fueron graves. Y lo que comienza a ver en el hombre es tristeza. Callado, el típico comportamiento del que está triste. Y comienza a estar triste y pasa el tiempo y la mujer comienza a desesperarse de verlo así. ¿Por qué está tan callado? ¿Por qué no me habla? Y no sé qué, es que usted no me quiere. Y no sé qué, mire todo lo que está haciendo por usted. Y el tipo ahí callado en la cama recuperándose. Hasta le mandan al pastor para que lo regañe. Oiga usted, desagradecido, le dice. No ve que mire todo lo que está haciendo por usted. Mire usted ahí callado, no dice nada, ni sonríe. ¿Se quiso morir entonces? El tipo callado, no decía nada. Ya cuando el hombre lo llevan a la casa y ya está más recuperadito, le habla a la esposa qué fue lo que le pasó. Le dijo, lo que pasa, mi amor, es que yo fui al cielo. Estuve en el cielo. Y allí vi personas que ya se fueron con el Señor y que me hablaron. Y la gloria que había en ese lugar me causó algo en mí impresionante. Me olvidé de ti, me olvidé de mis hijos. Ya no había nada más importante que estar en ese lugar, decía él. Y de repente, después de estar un tiempo allá feliz, como un niño, Dios decide traerme otra vez a la tierra. Eso me causó tristeza, dijo él. Porque le dije al Señor, ¿por qué me devolviste a la tierra? Yo quiero que usted piense en esto, hermano. De lo que hay allá, en el cielo. Que le hace a uno olvidar aún lo que uno más quiere en la tierra. ¿Qué es lo que uno más quiere en la tierra? La familia, ¿cierto? La esposa, el esposo, los hijos. Pero cuando yo veía esa película, Dios me traía a la memoria mis experiencias en el cielo. Y me acordaba de verdad que estando yo allá, yo no me acordaba ni de mi familia, ni de Astrid. Y cuando ya mis niños nacieron, ni de mis niños. Que son las cosas a las que principalmente la gente se aferra en esta tierra. Ahora, si la esposa y los niños en el cielo no son ni siquiera recordables, y que son las cosas verdaderamente valiosas que hay en la tierra, la familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, es lo rescatable en esta tierra, y en el cielo no es recordable, ni susceptible de ser recordado. ¿Cuánto más las cosas, los paliativos del hombre en la tierra, hermano? La comida, el trago, el entretenimiento, que es lo que la gente tanto busca. ¿Qué es lo que trae perdición? ¿Qué es lo que trae alborotamiento? ¿Qué es lo que trae descarrío conforme a la palabra del Señor? Miren lo que dice Romanos capítulo 14, hermano, versículo 21. Romanos 14, 21 dice lo siguiente, mi hermano amado. Romanos 14, 21. Dice lo siguiente. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. Hermano, cuando Dios comienza a hablarnos a nuestra vida, Dios comienza a hacernos entender que nuestro caminar, nuestro andar tiene que ser un andar conforme a la salvación, amén. O sea, el andar del salvo. El andar del salvo es la santidad, amén. El aborrecer lo malo, el aborrecer el pecado, las cosas que Dios repudia. Pero además de eso, Dios dice, usted tiene que tener cuidado de ser un tropiezo para los demás. No se trata solamente de su salvación, se trata de la salvación de los que están a su alrededor. Amén. De los que están a su alrededor. Yo me pongo a pensar, hermano, si yo un día me pongo de artista
o me pongo de liviano y digo un día en un restaurante, mozo, sírvame la copa para bajar la comida. Me hizo acordar de la canción esa de Alcia Costa, ¿no, Ramírez? Pero esa era la copa rota, ese tipo estaba loco, man. Tomar en copa rota sí es más brutal. Sí, ya el hombre estaba grave, pero mire, fíjese, ¿no? El hombre despechado, adolorido, que ya quería hasta propinarse su lesión en los labios por causa del desamor de una mujer. No, le dice, ¿qué tal un día yo, no sé, en un viaje? Digo yo, tráiganme un buen vino, una sola copa de vino. Y me la estoy yo tomando. Y de repente alguien me toma una fotografía para publicarla en Facebook. Miren que la palabra dice que el diablo anda como león rugiente, ¿cierto? Aprovechando cualquier papayazo que uno le dé. ¿Sí me entiende? Eso vendría a ser una cosa terrible para todos aquellos que vean la fotografía. Pero ese pastor Mauricio del que está hablando, ya lo vi tomando vino. Yo a veces me pongo a pensar, oiga, yo a veces me siento en la esquina de la casa hay una tienda donde venden gaseosas y aguas, y a veces me tomo yo una latica de un energizante que se llama Speed. Me la tomo yo así. Y parece una cerveza de verdad. ¿Cuánto inescrupuloso no pasará por ahí y dirá, ay, mire, ese no es disque el pastor? Mírelo tomando, yo lo vi tomando cerveza. Yo lo vi, ¿visto eso? ¿Lo vieron? Porque la gente malvada, hermano, se la pasa viendo en los hombres de Dios. ¿Dónde tiene un lunar negro, hermano? ¿Dónde tiene una falencia? El diablo siempre anda a ese acecho, ¿usted sabía? Siempre. Y entonces el Señor recalca que como el diablo anda en eso. Ahora, mire, escuche esto. Dios es tan maravilloso, hermano, que Él le quita a uno el deseo. Una de las cosas y el contexto en el que está escrita esta palabra de Romanos es el contexto de la discordia entre lo que usted come y lo que yo como, o lo que yo no como y lo que usted come. Miren, hermano, a mí no me importa si usted come gluten, si usted come tofu, ¿sí? Si usted no come carne, si usted no, ese es su problema. Amén. Usted en su vegetarianismo no contienda con su hermano que le gusta la carne. Y el que le gusta la carne no contienda con el hermano que no le gusta. Porque esas son cosas intrascendentes. Entonces, en cuanto a bebida y comida, el Señor dice, no seamos tropiezo para nuestros hermanos. Amén. Porque ya no es solamente mi relación con Dios. Recuerde que los dos grandes mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y el otro cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está reflejado entonces un amor que es para con Dios y el otro mandamiento es un amor que es para con mi prójimo. Y en el caso de mis hermanos tiene una cláusula especial. Usted tiene que amar al prójimo en general como a usted mismo. Pero en cuanto al hermano en Cristo, la palabra dice, tenemos que amarnos a nosotros como Cristo nos amó a nosotros. O sea, nuestro amor para con nuestros hermanos tiene que tener tal calibre que tiene que ser como el de Cristo por nosotros, amén. A un punto tan alto como la cruz del Calvario, amén. Dios no acepta discordias, hermano. Dios no acepta divisiones. Dios no acepta murmuraciones. Dios no acepta parcelamientos. Dios no acepta clanes internos en la iglesia, hermano. Acepta un amor como el de Cristo. Ese sí lo acepta el Señor. Y es el que quiere el Señor. Póngase a pensar. El vino malo, ¿qué sentimientos produce en el hombre? Recuerda allá en sus tomatas, mis amados hermanos, cómo se comportaba uno con los demás. ¿Qué se juraban los amigos del trago? Incondicionalidad, ¿cierto? Fidelidad hasta la última, mi hermanazo del alma, con brazo extendido sobre el hombro. Mire, el día que yo estuve al borde de la muerte, hermano, y después de ser un hombre de 1.000.000 de amigos,
ese día comprendí, hermano, que lo único que me quedaba a mí sobre la tierra era el amor de mis papás y el amor de mi Dios. Allá en la clínica estaba mi papá, mi mamá y Dios. El Señor Jesús entró allá a esa habitación del hospital y entendí que esa era la realidad de mi vida, hermano. Mire, hermano, usted quiere levantar edificios fuertes, comprenda su realidad. Amén. Dígale que está al lado, no se engañe, hermano, no se engañe, no se engañe, no se engañe. Por eso la palabra dice que las casas que permanecen, hermano, son construidas sobre roca. Vaya usted, si usted tiene la oportunidad de viajar por Medio Oriente, por territorios antiguos, va a ver castillos que tienen 1000, 1500, 2000 años. Y hasta más. Hay castillos en Europa que tienen más de 2000 años. Y están ahí intactos, hermano. ¿Por qué? Porque fueron construidos sobre una peña, sobre una roca, y han resistido terremotos, tifones, ciclones, cataclismos, inundaciones. Están ahí. La construcción buena, eso de la roca, y parte de una realidad. Ese día dije, tengo a mi mamá, a mi papá y a Dios. Cuando llegué a Cristo, me quedé solo con Cristo, hermano. Porque hasta mi papá y mamá me dieron la espalda. Como está escrito. ¿No dice escrito? Está escrito que no viene paz. ¿Usted cree, hermano, de verdad que si usted se convierte a Cristo, su familia, que todavía no lo conoce, lo va a aplaudir? Lo va a perseguir. Ahora, Dios, el Dios de la misericordia, con el tiempo, empieza a traer botines de guerra. Y uno de los botines más preciados es la familia convertida a Cristo. Ahora yo puedo decir, amado hermano, que el Señor trajo a mi familia a Cristo. Mis papás están convertidos a Cristo. Amén. Y ellos mismos han tenido también que pagar sus precios por seguir a Cristo. Amén. Pero el vino malo, hermano, me aferra a las cosas perecederas, hermano. A las cosas que se destruyen, que se diluyen, que la intemperie y el tiempo acaban, hermano. Ese es el vino malo. Amén. Mire lo que dice Eclesiastés 2:3, hermano. Eclesiastés 2:3 dice lo siguiente. Léalo, Ponchito, por favor. Dice aquí, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Amén. Miren lo que está diciendo aquí la persona que escribió Eclesiastés, que ¿quién fue? Salomón. Salomón es un hombre que, este libro es una descripción de la experiencia de Salomón de profundizar en los deleites del mundo. Ahí lo que está diciendo Salomón es que él hizo uso del vino malo. Él hizo uso del deleite humano. Amén. Él hizo uso del vino que producía alegría. Y hizo de ese deleite un recurso para adquirir sabiduría, para adquirir entendimiento. Ahora, miren esto. Salomón fue un hombre que cuando se hizo rey, le hizo una petición a Dios. Dios dijo, pídeme lo que quieras. Y él le dijo, dame sabiduría, le dijo. Y esa sabiduría hizo que Salomón fuera el hombre de ese tiempo, el rey de ese tiempo más reconocido. Los reyes de la tierra iban a él, porque bebían de la sabiduría celestial que Dios le había dado a Salomón.
como un vino bueno, un vino espiritual bueno, del cual no solamente bebía Salomón, sino que bebían los reyes que iban a buscar su consejo. Pero Salomón, y eso es lo que él describe en Eclesiastés, encontró en los deleites del mundo una alternativa. Se enamoró del vino malo, del vino que lo hacía sonrojar, del vino que exaltaba sus sentidos. Y junto a ese vino buscó ya no la sabiduría de Dios, sino que echó mano de la sabiduría del hombre, del entendimiento del hombre, de las cosas terrenales, lo cual produjo en él perdición. El libro de Eclesiastés, hermano, es la descripción de cómo Salomón cayó y de cómo Salomón terminó arrepintiéndose. ¿Amén? Muchos aseguran que Salomón se perdió, pero el libro de Eclesiastés nos muestra una curva de la cual Salomón pasa de aferrarse a las cosas celestiales, ir hacia las terrenales, apreciar el mal vino, hacer uso de él, pero en sus posteros días replantear su caminar y arrepentirse delante de Dios. Amén. Amén. Al finalizar el libro, Salomón dice algo muy importante. Él dice, el todo del hombre es esto. Cuando dice que el todo del hombre es esto, está diciendo, en lo único que se debe enfocar el hombre es en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón fue un hombre que exploró los deleites de las mujeres en extremo. Salomón dice la palabra que tuvo cuántas concubinas y cuántas esposas. 300 esposas y 700 concubinas. Imagínese un hombre haber pasado por el lecho de 1000 mujeres. Cuánta perdición, cuánta corrupción puede traer eso, ¿me entiende? Él entendió que ni siquiera los placeres extremos de la mujer se podía comparar a los tesoros del cielo, a las cosas de Dios. Volvió y puso la mirada en el Señor y dijo, ya no quiero del vino de esta tierra, que puede parecer bueno, que me hizo vivir momentos carnales especiales, porque es indudable, hermano, que el vino malo es el deleite de la carne, amén. ¿Cómo vive el mundano? Conforme a la exacerbación de la carne. Ahora, si la carne es mala, en sí misma mala, ahora imagínese llevar la carne a un estado de exacerbación. Usted cuando trabaja, hermano, cuando tiene sus labores normales en la tierra, usted lo vive esencialmente en la carne, en su condición humana, como esposa, como esposo, como soltero, como trabajador, como persona de familia, como persona en una comunidad. Ahora, existe lo que es la exacerbación de la carne, que fue lo que vivió Salomón. Salomón llevó toda cosa de la carne a la exacerbación, al extremo, a la potencialidad de la carne. Y por eso el diablo ofrece los escenarios de la exacerbación de la carne. El licor es una de esas cosas que el diablo ofrece. Las fiestas, los agasajos, los eventos patronales, los eventos que la gente suele celebrar. Por eso la gente se va de puente, para exacerbar la carne, para entrar en glotonerías, para entrar en borracheras, para entrar en orgías, para entrar en violencias. ¿No produce el trago eso? ¿No produce el vino eso? Mire que los judíos, hermano, simultáneamente a la palabra, ellos tienen toda una crónica de historias, como un compilado de historias de la cultura judía. Y hay una historia, hermano, que describe con mucha más profundidad el error que cometió Noé. Noé fue un hombre que era único en la tierra. Era el único justo delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que por el testimonio de Noé, la humanidad fue condenada. O sea, fue una forma de decirle a Dios, a la humanidad, decirle, humanidad, usted no tiene excusa. Porque la humanidad vive de excusa en excusa. Es que no sé qué, es que yo fui
una víctima de la sociedad, es que mi papá me dio mucha correa, es que es difícil, es que no sé qué, es que seguir a Cristo es de un compromiso muy grande. Y siempre la gente se excusa y se excusa y se excusa para seguir a Dios. Y la sociedad de la época de Noé fue una sociedad que no solamente vivía excusada, sino que por andar de excusa en excusa llegó al extremo de la violencia y la perversión. Y Dios le demostró a la humanidad que un hombre sí lo logró. Un hombre le creyó. Un hombre fue capaz de aferrarse al Dios de las promesas y al Dios Santo. Y sobre ese hombre recayó todo un evento que culminó con la salvación de ese hombre y de su familia. Y todo marchaba bien. Para Noé, ¿no? Porque para la humanidad marchaba muy mal. Había sido sepultada en medio de las aguas la humanidad, destruida. Pero Noé iba en el arca de la salvación. Y cuando ya el agua mermó, y llegando allí a tierra seca, al monte Ararat, descendió Noé, contento. Estoy salvo yo, mi esposita linda, mira, aquí la tengo al lado, mis 3 hijos, mis 3 nueras, dijo él, estoy feliz. Pero en vez de hacer uso de recurrir al gozo de Dios, al vino de Dios, hizo uso del vino malo. Se propuso sembrar un viñedo. Porque para que haya vino, ¿qué tiene que haber? Un viñedo. Sin uvas, sin viñedo no hay vino. ¿Correcto? Entonces dijo, voy a sembrar un viñedo. Y se puso a sembrar el viñedo. Y se puso en el lagar a pisotear las uvas para producir el vino. Oiga, cuando las cosas pintan muy bien, dígale que está al lado, tenga cuidado de la tentación, hermano. Tenga cuidado de la tentación. Llegó el tentador. ¿Qué hubo pues Noé? ¿Qué más, hermano? ¿Bien o qué? Oiga, bonito el viñedo. Uy, ese vino se ve. Uf. Y le hizo una propuesta a Noé. Le dijo, ¿qué tal si le hacemos un sacrificio acá en este viñedo? Y cuenta la historia judía que sacrificaban animales. Porque el hombre antiguo, ¿sí? La adoración antigua, ¿en qué se basa? En el sacrificio de animales, ¿cierto? Derramamiento de sangre animal para honrar a Dios o a los dioses. ¿Cierto que sí? Dios necesitó de sangre para ser alabado y adorado. Sí. La sangre de Cristo es la muestra de eso. Esa es la forma en la que se adora a los dioses, ¿usted sabía? Y eso es para el Dios Santo como para los dioses malvados, los demonios. Los satanistas por eso hacen sacrificios y matan animales y niños y mujeres embarazadas para derramar sangre sobre altares para despertar poder en las tinieblas. Entonces no era un hombre que eso lo había visto él. No le era extraño. Y él acepta, según la historia, le acepta esa propuesta al diablo. Se alegronea con el vino y termina derramando sangre de animales. Dice la historia que derramó sangre creo que era de un mico, de un becerro, de un toro, de un león, ¿cierto? De un mico, un león y un cerdo, ¿cierto? Entonces, el judío, contando la historia, muestra cómo a partir de ese sacrificio que se ofreció allí, sobre ese viñedo, el vino malo, hermano, le dio una exacerbación al hombre con esas características. Cuando una persona se emborracha, entonces dice la historia, adquiere la fase del mono, el payaso de la fiesta, ¿sí? Y de pronto se convierte en el león de la fiesta, en el peleón, ¿cierto? En el bravo, en el agresivo, y termina convirtiéndose en el cerdo, ¿cierto? El que fornica, el que se embadurna con barro. Esa es la exacerbación que al diablo le gusta con el vino malo. Y por eso en la estantería satánica está como producto predilecto el vino, hermano. El
El vino que supuestamente trae alegría o un gozo especial, pero lo único que trae realmente es una exacerbación de nuestro principal enemigo. Dígale que está al lado, hermano, el principal enemigo del hombre no es el diablo. El principal enemigo del hombre, ¿cómo se llama? La carne. Por eso la carne no puede ser exacerbada. Amén. Y el vino malo trae eso. Salomón lo explica, le dice, yo lo probé, me destruí. Yo le digo a ustedes, no lo hagan. ¿Correcto? Hay veces que la gente le pregunta a uno, pastor, para contradecir la palabra, ¿por qué si Dios no acepta la poligamia? ¿Por qué Jacob tenía 4 esposas? Entonces la respuesta mía es, ¿qué le hace pensar que porque Jacob tuvo 4 esposas esa era la voluntad de Dios? ¿Qué le hace pensar que porque Salomón tuvo 1000 mujeres esa es la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice, yo soy el mismo, yo no cambio. La palabra de Dios, yo no soy así, no era así en el principio. Dios dice, yo no cambio, yo soy el Dios santo. Yo tengo una forma específica de ver las cosas. La santidad consiste en esto y nada más que en esto, dice Dios. Es inmodificable. El amor verdadero de Dios no cambia. La santidad de Dios no cambia. La voluntad de Dios no cambia. Dios no tranza. Dios no hace negociaciones con el hombre que lleven a que Dios cambie o que sus mandamientos cambien. Los que tienen que cambiar, ¿quiénes somos? Nosotros, hermanos. Y lo que Dios está diciendo hoy es, dígale no al vino viejo. Y no lo estamos hablando, hermano, como literalmente el vino que venden en las licoreras. Sino estamos hablando de las cosas que el mundo ofrece, hermano. De lo que trata de suplantar el lugar que le corresponde al gozo de Dios, a la paz de Dios, a la libertad de Dios. Que esa ya hace parte del vino bueno, del buen vino, que ya es diferente. Miren lo que dice Efesios 5, hermano. Efesios 5 dice lo siguiente. Que me lo lea, ¿quién me lo lee? ¿La pastora? Efesios 5, versículo 18, ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 5, 18? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Paremos ahí. No os embriaguéis con vino, ¿cierto? Porque esto trae ¿qué? Disolución. Recuerde que hablamos de los 2 mandamientos, ¿no? Con Dios y con el prójimo. El vino malo trae el rompimiento o la disolución de mi relación con Dios. El vino malo y todo lo que exacerba la carne trae disolución con Dios. Entonces pensemos en todo aquello que exacerba la carne. Y que está clarito en Gálatas capítulo 5. La lista más específica acerca de las cosas que desagradan a Dios. ¿Qué exacerba la carne? Las contiendas, por ejemplo. Las contiendas, las iras, las envidias, las idolatrías, las hechicerías, las murmuraciones, las fornicaciones, los adulterios. Todo eso exacerba la carne. Y la carne exacerbada es una carne que lleva al hombre a la adicción. El vino malo, ¿qué produce? Adicción. ¿Cierto que sí? El licor está diseñado para volver adicta a la persona, dependiente. El vino comienza a tomar el control de las emociones, de lo profundo del alma, del sistema nervioso del hombre. Y todo lo que exacerba la carne es como el vino malo. Comienza a tomar el control de la mente. Comienza a tomar el control de las emociones.
comienza a tomar el control del sistema nervioso de las personas. El trabajo, las relaciones sociales. Una de las cosas, hermano, uno de los mayores retos que uno tiene como pastor es adentrarse en la vida de las personas que tienen, por casi regla general, relaciones sociales y familiares tóxicas. Cuando hablo de tóxicas, estamos hablando de personas que se acostumbraron al vino malo. Entonces uno le dice a esa persona, ¿por qué su vida es como la del mundano? No se diferencia de mucho. La palabra de Dios siempre nos invita a que la usemos como un espejo. Nosotros todas las mañanas cuando nos organizamos, ¿qué es lo que hacemos? Nos vemos frente a ¿qué? Al espejo. ¿Para qué? Para peinarnos, para acicalarnos y para procurar salir lo mejor presentables posible a las cosas que tenemos que hacer. ¿Cierto? O sea, el espejo nos muestra una realidad. Si tenemos ojeras, si los ojos están enrojecidos, si el rostro está hermoseado o tomó una tonalidad de tristeza. El espejo nos muestra una realidad. ¿Amén? Y la idea es que viéndonos a ese espejo corrijamos la realidad. ¿Amén? El problema, hermano, es que las personas vienen acostumbradas al vino viejo. Yo me acuerdo que ya uno casado, pero no teníamos todavía hijos, había pastores que le llevaban a uno compilados de revistas de ser padres hoy, para que usted aprenda a criar a sus hijos, decían a uno. Esas revistas Ser Padres Hoy iban directico a la caneca, porque el que me tenía que enseñar cómo ser un papá y cómo ser un esposo, ¿quién es? Cristo, hermano. ¿Cierto? Cristo. Y Cristo es nuestro referente. Cristo es el que nos enseña, hermano, a manejar nuestras emociones. Medita en el Señor. ¿Qué tan acaramelado era el Señor en su trato? ¿Qué tan meloso es Cristo? Yo le pregunto. Él nos comienza a enseñar que esa forma de ver la vida, la forma melosa, caprichosa, no es la forma correcta de manejar las relaciones sociales, ni las relaciones con los hijos, ni las relaciones matrimoniales, hermano. El vino viejo nos ayuda a ser personas de extremos. El vino viejo, el vino malo es el que toma la persona de doble ánimo. ¿Sabía usted? Usted no conoció compañeros que en la oficina eran de una forma, pero en la fiesta empresarial se transformaban. Eso hace el vino. Y terminaban completamente desdibujados. El vino viejo es el de la persona de doble ánimo. Que es una persona que Dios dice no es de confianza. Es una persona que es contraria al verdadero Hijo de Dios. Por eso el Señor dice, quite esa fuente de la cual usted está tomando. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron sed, pero no habían llegado todavía a Horeb. Moisés, guiado por el Señor, derrumbó unas ramas, unos árboles que cayeron sobre unas aguas que eran amargas. Un agua amarga es un agua que mata a la persona que la toma. Entonces Dios dijo, tumba estos árboles y bótalos sobre esas aguas para hacerlas dulces, dijo el Señor. Y la gente pudo tomar, pero tomó del agua de Mara de manera provisional, hermano. Porque el objetivo del Señor era llevar a su pueblo a tomar las aguas de Horeb, que vienen a representar las aguas eternas, hermano. Amén. Yo quiero decirle algo, hermano. Hay cosas que en el proceso del cristiano, sobre todo en el comienzo, Dios tolera y acepta por lo neófito que somos. Pero con el pasar del tiempo son cosas que el Señor nos va a exigir ser sustraídas de nuestra vida. La fiestitis aguda, por ejemplo.
¿Y dónde estaba, hermano? En el cumpleaños de la tía Magola. ¿Y dónde estaba, hermano? En el cumpleaños del tío Pepe. ¿Y dónde estaba? No, fui a la buñuelada navideña de mi prima María. Uno nota que cuando uno está recién llegado, Dios tiene la paciencia para que uno mismo se vaya dando cuenta de que por ahí no es la cosa, de que ese vino no es el correcto. La palabra nos dice, hermano, que en las bodas de Caná, ¿cuál fue el vino que se sirvió primero? El vino ahí. Usted sabe que las fiestas, conforme al estrato social, así es la comida y esa es la bebida, ¿no? Entonces, en la fiesta de la comuna, ¿qué se sirve? Chirrinchi, tequimón, vino moscatel. Y en la fiesta de la alta sociedad, ¿qué se sirve? Whisky 24 años, champaña viuda de Clicón, cosas que solamente la gente que tiene plata puede comprar. Entonces, en la fiesta de Caná, la fiesta era conforme al vino que el dueño, el anfitrión podía costear. Y en esa fiesta estaba el Señor. Pero ese día el Señor fue a esa fiesta no porque el Señor fuera un fiestero, sino porque el Señor tenía que hacer un acto profético. Lo importante de esas tinajas, más allá de que las transformó de agua en vino, y además de hacerle un milagro financiero a la pareja de bodas, porque el mejor vino costaba bastante dinero. Ahora, imagínense una tinaja, tenían cuántos litros de vino, cuántos galones. O sea, le dio un colchón financiero a los recién casados para que vendieran ese vino y tuvieran dinero. Pero realmente el propósito especial, hermano, del Señor en esa reunión era hacer un acto profético. Un acto profético que tenía como mensaje: yo soy la fuente del buen vino. Amén. Cuando los que vieron el milagro y probaron el vino, cuando lo empezaron a servir, porque los borrachines de la fiesta querían vino, borrachines dentro de la escuela no se podía contar que era al Señor. Los que probaron dijeron: uy, este vino, ¿dónde lo sacaron? Dejaron el mejor vino para el final, dijeron. O sea, esto va a disparar el gozo de los asistentes a la boda. Ahora sí van a bailar, ahora sí van a danzar. Pero lo que realmente el Señor está haciendo era un acto profético, diciendo: ya el tiempo del mal vino está pronto a terminar. Conmigo viene el tiempo del buen vino, dice el Señor. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: el mal vino, ese que la gente suele tomar, produce solamente disensión, disolución. Porque uno ve en las iglesias, en muchas, tanta división? Porque están sirviendo el vino antiguo en la iglesia, hermano. El vino religioso, el vino del hombre, de la emoción del hombre. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ese no es el vino que tenemos que servir. El vino que se tiene que servir es el Espíritu de Dios. El vino antiguo trae un gozo carnal, una exacerbación de la carne. Pero el vino bueno trae un gozo espiritual, hermano. Un gozo que me hace crecer y fundamentarme en la naturaleza celestial. Me empieza a ser celestial y me empieza a dirigir hacia lo celestial. Cuando uno tiene hijos, hermano, uno de los retos es ayudar al hijo a que sea dirigido hacia el destino, a su mejor designio, ¿cierto? Y tanto que conozco yo al Señor, o lo que Dios me ha permitido hacer hasta el día de hoy, me hace transmitirle a ellos y la pastora también es así, que uno analiza las cosas y realmente el mejor designio es hacer la voluntad de Dios, hermano. Amén. ¿Cuánto papá hoy, hermano, en la iglesia está procurando que su hijo sea arquitecto, médico, abogado? Y no se ha puesto a pensar más bien que el destino del hijo es ser un
con continuo, un asiduo bebedor del vino nuevo, hermano. Ese es el adorador en espíritu en verdad. Mire, hermano, uno tiene que ir hacia lo principal, que es que nosotros, hermano, y nuestra descendencia se conviertan en adoradores en espíritu y en verdad. Y ya establecido en esa condición, el detalle, que es lo menos importante, que Dios lo fije. Ya siendo yo un adorador, ya que Dios diga en dónde me quiere poner. A algunos les dirá, yo te quiero a ti como un ingeniero, o te quiero a ti como un veterinario. Ya eso es lo menos importante, hermano. Pero el vino antiguo nos invita a enfocarnos en lo menos importante y hacerlo como lo más importante. ¿Cierto que sí? Eso es lo que hace el vino antiguo. Mi porvenir, mi bolsillo, mis emociones, lo que yo quiero. No, estamos enfocándonos en lo menos importante. Pero el vino nuevo nos invita a hacer lo que escrito está. Dice la palabra del Señor, que pensemos, nos enfoquemos primeramente en el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y todo lo demás será añadido, dice la palabra. Amén. O sea, lo menos importante, la añadidura, el detallito, la arandela, Dios es el que se encarga de ponerla, hermano. Entonces el apóstol dice, el buen vino es el espíritu, dice. Ese es el buen vino. ¿Cómo se produce? Quiero que miremos en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Dice lo siguiente. 15 versículo 5 dice lo siguiente. Dice, yo soy la vid, vosotros las ramas o los pámpanos, dice en otra versión. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Meditemos un poco en los viñedos. El viñedo puede producir dos frutos, o se le puede sacar dos dividendos al viñedo. ¿Cuál es el primero? Las uvitas. Usted va a los supermercados y encuentra uvas de todo tipo, ¿cierto? Uvas isabelinas, uvas chilenas, uvas verdes. A mí personalmente me gustan para comer las verdes. Entonces usted puede sacarle réditos a nivel de la fruta, del fruto, ¿cierto? Pero realmente el rédito que se le saca más importante al viñedo es el vino. O sea, cuando hablamos de rédito a nivel financiero, ¿qué es más costoso? ¿Las uvas para comérmelas en el desayuno o el vino? ¿Qué es más costoso? El vino. O sea que el vino es una fuente de ingreso mucho más preciada que el fruto como tal. Entonces el Señor está diciendo, estamos hablando de vino, dice, yo soy la vid. O sea, yo soy el que produce el vino. Yo soy, o sea, la vid, hermano, la vid es como la raíz del viñedo. De hecho, el viñedo, yo no sé, siempre tiene el cepo más importante. ¿Usted sabía eso? Cuando usted va a un viñedo, hay un lugar, un rincón del viñedo donde está el cepo original. El cepo original es como una raicita. Usted cuando come uvas, esas tienen semillas, ¿cierto? Pero resulta que el viñedo no se siembra con semilla. Lo cual me dice, ¿para qué sirven las semillas? No sé. Para comérselas. Ni siquiera para eso, porque tienen contenido de arsénico. O sea, ni siquiera las pepas son buenas para comérselas. Pero eso es un misterio que solamente Dios sabe. Viene el cepo original, de ahí surgió, de ahí se sacaban las astillitas para sembrar cada mata. De esa astillita sale cada mata de uva. Entonces cuando el Señor dice, yo soy la vid, yo soy el cepo original. ¿Y ustedes son qué? Todas las maticas que han salido de ese cepo. ¿Cierto? De la vid verdadera. Entonces dice acá, dice,
Cuando la matica o el pámpano ha salido de la vid verdadera, no hay otro destino que el fruto abundante. ¿Está entendiendo? Por eso dice allá, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Él está diciendo, yo soy la vid que produce el buen vino. Si usted es una rama de verdad de las mías, usted va a producir mucho vino, dice el Señor. O sea, el vino no es solamente algo que Dios me da a mí para comenzar a convertirme en alguien celestial, sino que yo mismo me convierto en una fuente de vino, de gozo. Yo le hago una pregunta, hermano. En una tarde de esas atribulantes por las cuales todos hemos pasado, ¿usted quién quiere que lo visite en su casa? Le voy a poner ahí varias opciones. El monje franciscano, el monje dominico, el cura del pueblo, un imán del Islam, una persona de la nueva era, un monje budista o un hombre de Dios. Pero eso también muestra el desprecio que se tiene por el buen vino. ¿Cierto que sí? ¿Cuánta gente hoy que conoció la verdad aprecia el budismo? Tan lindo. La otra vez escuché de una persona decir, ese hinduismo es hermoso. ¿Cómo? Explíqueme mejor el asunto, porque ¿el hinduismo es hermoso? ¿Qué parte del hinduismo es más hermosa? ¿La idolatría en las casas o la peregrinación al río Ganges? ¿Cuál de todas es la más linda? ¿Usted no ha visto desde el espacio se ven las multitudes yendo al río Ganges? ¿Usted no ha visto eso? ¿Sabe qué hace el hinduista? Va al río Ganges a purificar su cuerpo y su alma en el río más podrido del mundo. ¿Será que el río Ganges es el río más contaminado del mundo? Y me causa curiosidad porque, yo no sé, aquí ¿quién ha ido acá, ¿cómo es que se llama ese país? A Singapur. ¿Quién ha ido a Singapur? Y allá venden un cangrejo que es la sensación. Es costosísimo. ¿Sabe ese cangrejo de dónde lo sacan? Del fondo del Ganges. Es el cangrejo que limpia el Ganges en el fondo. Se come los cadáveres que están ahí pudriéndose. Y la gente se lo come. Mire, para que usted vea la naturaleza del hombre. Una maravilla. Mire, me estoy comiendo el plato más tremendo que se puede sentir en el mundo. Lo sirven en Singapur. Y ese es un cangrejo que sacan del cieno podrido del Ganges. Y eso hace parte de las mentiras que el mundo considera que son verdades tremendas. Como ahora la comida del rico es la langosta, ¿cierto? Hace 200 años esa era la comida del esclavo. ¿Usted sabía eso? El rico comía perdices y comía ternera. Y el esclavo tenía que ir a cazar langostas. ¿Usted sabía eso? Porque en ese tiempo, no como ahora, eso pululaban las langostas. Eso hace parte de las mentiras, de lo engañoso que es lo que el diablo hace ver como maravilloso. ¿Sí me entiende? Entonces, la gente dice, la nueva era, el yoga. Cualquier experto, cualquier maharishi de la India le va a explicar que el yoga no es simplemente un ejercicio corporal, de condición física. De hecho, en esencia, el yoga es un ejercicio espiritual de posiciones que tienen que ver con invocaciones espirituales. ¿Sabía usted eso? Cada posición del yoga es una invocación espiritual, demoníaca, hermano, porque los ángeles no se prestan para esas cosas, los ángeles de Dios. ¿Usted está entendiendo? Entonces la gente aprecia estas cosas. Pero el Señor dice no. Realmente la vida eterna, la salvación, viene del buen vino.
Y el que venga a mí, yo lo voy a convertir, yo le voy a dar del buen vino. Y lo voy a convertir en una fuente del buen vino. Por eso el Señor dice, el que es de mi rama mía, buen vino producirá. Amén. El que está incrustado en el árbol de Dios no tiene otro destino que ser una buena fuente de vino. Si lo que está produciendo son hojas secas, entonces hay un problema. Usted no está incrustado en el cuerpo. Escuche esto, hermano. Aquí esto es un lugar de reunión, donde todo el que quiera venir a escuchar la palabra puede hacerlo. Pero solamente Dios sabe los que están incorporados en su cuerpo. Y eso es aún o sea, la capacidad de engaño del diablo y del hombre es tan grande que nosotros, aún con un discernimiento bueno, podemos pasar por alto a alguien que se está haciendo el cristiano. ¿Cierto que sí? Es tan engañoso el diablo y los hombres que será en la venida de Cristo donde todo quede desnudado. Dígale que está al lado, ese será el día de las sorpresas, dígale. ¿Cómo así? Fulanita de tal no se fue, pero si era la que más oraba, pero si era la más abnegada, pero se quedó, hermano. La gente que pensaba de Caifás y sus secuaces, que eran los hombres más como espirituales, las eminencias espirituales de Israel, de Palestina, eran ellos. Pero el Señor les dijo a ellos, ustedes son sepulcros blanqueados, llenos de huesos podridos, y a donde yo voy, ustedes no van a ir. ¿Quién veía la realidad? Cristo la veía. Entonces él dice, no está dando una pauta para saber quién está incrustado en el cuerpo de Cristo, en la cepa verdadera, en la vid verdadera. El que produce buen vino. El que produce buen fruto. Ahora, hemos visto en otras ocasiones que el fruto tiene un fruto principal, que es el fruto del Espíritu. O sea, el buen vino es el que tiene gozo, paciencia, paz, amor, fe, mansedumbre, benignidad, bondad, ¿cierto? El que tiene esas cosas, uno puede decir, uy, este tiene buen vino. Este vino que brota de este hombre, mujer, es del vino bueno. Pero también en ello hay otras cosas. La persona que tiene frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién es el que tiene frutos dignos de arrepentimiento? El que ha sido despojado de su orgullo. El que tiene la capacidad de reconocer que se ha equivocado, hermano. El que es humilde. También hay un fruto de alabanza. La persona que se la pasa alabando al Señor. Hablando de Él, siendo su testigo, adorándolo. Y también el buen vino me dice que es aquel que es capaz de reproducirse. Y es aquel también que da uso exhaustivo de los dones, hermano. O sea, es alguien que lleva el poder de Dios, hermano, para sanar, para liberar, para romper cadenas, hermano. Ese es el buen vino. Cuando eso se pone en marcha, entonces estamos hablando de que ese es un recipiente de buen vino, hermano. Cualquier otra cosa, experiencias aisladas, más altos conceptos de mí mismo. Mire, desconfíe de la persona que se la pasa recalcando que Dios lo usa. Hay gente que se la pasa en eso, ¿usted no lo ha escuchado? Y a mí Dios me usa. ¡Ja! Usted viera. Desconfíe de eso. ¿Sí? Desconfíe de eso. No es lo que se hable, hermano, es la realidad. ¿Me está comprendiendo? Eso hace parte del buen vino. Miren lo que dice Habacuc 3. Ya casi vamos a acabar, hermano. Habacuc 3. Profetas menores. Habacuc 3.
Habacuc 3 dice lo siguiente, versículo 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Hermano, la prosperidad más importante es mi prosperidad espiritual. Amén. Muchos dicen, ese está con Dios. ¿Por qué? Mire sus ganados. Mire su empresa. Mire la familia. Muchas cosas son de apariencia, ¿no? Entonces usted entra a Facebook y aparece la familia, ¿no? El hombre, la mujer, los hijos, en la sala de la casa, ¿no? Con vestidos elegantes. ¿Qué dice el que ve esa foto? Qué linda familia. Qué familia tan ejemplar. Y siempre pongo el ejemplo de la familia Menéndez. El caso de los hermanos Menéndez. Era una familia ejemplar. Y los dos muchachos mataron a los papás. Y a partir de todo eso, se salió a relucir todo lo que pasaba con los niños, con la familia Menéndez. Un padre abusador, abusaba de sus hijos. Una mamá que lo permitía. Violencia en extremo. No es de apariencias, hermano. Es de realidad. Amén. No es la prosperidad terrenal. Dios está conmigo porque miren, tan prolífica que es tan prolíficos que son mis ganados. Miren mi empresa, miren mi carro, miren mi casa. Por eso Dios dice, no, la verdadera prosperidad se ve aún en la adversidad, hermano. Dice, aunque la higuera no florezca. ¿La higuera qué? Terrenal. Aunque la vid terrenal no tenga fruto. Dice acá, aunque el olivo falle, dice. Aunque los campos no produzcan alimento. ¿Vienen momentos de crisis, sí o no? Sí. ¿No le vino a Job una crisis tremenda? Pero dice la palabra, con todo yo me alegraré en el Señor. O sea, ¿qué quiere decir? El buen vino produce un gozo verdadero. Pero hermano, mire lo que le está pasando a usted. Mire la prueba que está teniendo. Y lo único que se ve en usted es gozo. Eso lo produce el buen vino. El productor del buen vino tiene eso. Sí, y me gusta poner el ejemplo del pastor Antonio. Sí, amén, amén. En 6 años, que ha tenido casi 7 años de prueba, no lo he visto un solo día acongojado ni triste. Sí. Puro gozo. Pura alegría, pero de la celestial, hermano. Sí. No es pensamiento positivo. Todos los días de su vida. Y especialmente en este proceso, un hombre gozoso, hermano. Nunca lo ve afligido, hermano. Nunca lo ve cabizbajo. Yo nunca lo he visto en ningún momento un hombre alegón, o protestón, o incrédulo. Nunca, hermano. El gozo de Dios está lleno de personas. A pesar de la adversidad, hermano. Dice, a pesar de todo eso, el que tiene el buen vino se goza, se alegra en el Señor y se goza en el Dios de la salvación. Amén. Esa es una de las cosas en las que más se nota el que está en el buen vino. Y dice Eclesiastés 9.7, léamelo ahí, Ponchito. Eclesiastés 9.7 dice, esta sí ya para finalizar. ¿Qué dice, Ponchito? Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Se está escuchando? Toma tu vino con gozo, ¿cierto? ¿Y come qué? Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre Pan con corazón, gozo y vino con alegre. porque tus obras ya son agradables a Dios. Amén. Amén. Hermano, mire, eso ¿de qué está hablando el Señor? Se lo quiero explicar así rápidamente. ¿Sabe cuál es la prioridad del Señor para nosotros?
Nuestro carácter. Cuando está hablando allí de las buenas obras aprobadas por Dios, es el carácter. Mire, hermano, yo le quiero decir algo. La vida cristiana no se puede basar en experiencias espirituales. La vida cristiana tiene que ser que Dios forme mi carácter como el de Él. Amén. Amén. Y cuando mi carácter es como el de Cristo, todo lo que yo haga y todo lo que se produzca a partir de allí va a ser bueno. Por eso la palabra de Dios dice respecto al fruto del Espíritu, que es el fruto más importante de todos, dice, el que tenga el fruto del Espíritu, dice, contra tal cosa no hay ley. No hay ley. Por eso la palabra habla de irreprensibilidad, irreprochabilidad. Tener el fruto del Espíritu, ¿uno qué puede decir ante eso, hermano? Si alguien camina en el Espíritu y tiene el carácter de Cristo, ¿yo qué puedo decir contra eso? ¿Puedo criticar el método? ¿Puedo criticar las horas que pasa con el Señor? ¿La forma en que lo hace? ¿La forma en que ora? No, hermano. Por eso la prioridad del Señor, la prioridad del buen vino es formar mi carácter. Amén. El vino antiguo exacerba la carne. El vino bueno me forma a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. El día de hoy, amén. Póngase de pie. Vamos a orar. ¿Yo trabajo guitarra? ¿Es cierto? Obvio. Para que me acompañe en la administración, ¿vale, mi hermano? Obvio, porque si la tocó en la alabanza, pues trabajo. ¿Ah? Gracias. Hermano, comienza usted ahí, cierre sus ojos, comienza a hablarle al Señor. Usted sabe lo que le tiene que pedir al Señor el día de hoy. Amén. Bueno, precioso Dios, te damos gracias, Dios maravilloso, porque hemos caído en las buenas manos, Señor, en las buenas manos, en las manos de la vida, Señor. Bendito seas tú, Señor, porque hemos eludido los brazos de la religión, Señor, de la muerte, de la destrucción, de la incredulidad, Señor. Y ahora comprendo, Señor, no lo había entendido así. Tú hiciste un acto profético allí en Caná, Señor. A ti no te importaba la fiesta, Señor, no te importaba. De hecho, lo veo, Señor, como una forma de repudiar el estilo de vida judío, Señor. Diciéndole a los judíos, no es el vino que hace poner el rostro sonrojado. No es el vino que exacerba la carne ni los sentidos. No es el vino que hace a una persona habladora. Que hace una persona, Señor maravilloso, inconstante. No es el vino que trae melancolía, Señor. No es el vino que trae el acongojamiento, Señor. No es el vino que colinda con el despecho ni con el desamor, Señor. Es el vino de arriba, Señor. Dijiste, el vino antiguo ha pasado. Ahora viene el vino nuevo, Señor. El que viene por la vid verdadera, en el verdadero viñedo, en los verdaderos pámpanos, Señor maravilloso. El vino que trae el gozo celestial, Señor, como el de este hombre. Como lo que uno ha vivido, lo que me has permitido vivir en ciertos momentos, cosas celestiales. Un gozo tan impresionante, una gloria que lo envuelve todo, como está escrito, que tu gloria, Señor, que tu luz, tu poder envuelve todo. No hay sombra, en el cielo no hay sombra, Señor. Todo lo envuelves y aún, Señor, contienes el alma y las emociones a un nivel tan impresionante, Señor, que uno ni siquiera se acuerda de la esposa, Señor. Que, Señor, después de ti es el ser más preciado que uno tiene en la tierra. Y los hijos, la descendencia,
Señor, esa descendencia que verse uno allí, Señor, extendido, prolongado, la extensión de la existencia, Señor. Un hijo es una bendición. Un hijo, Señor, maravilloso, es la herencia tuya en la tierra, Señor. Y estamos contentos por ellos. Hermano, hoy vamos a bendecir estas cosas. Diga allí, yo bendigo a mi esposa. Diga, yo bendigo a mi esposa. Y bendigo a mis hijos. Y bendigo a mi esposo. Y bendigo a mi familia. Señor, lo bendigo y te doy gracias por ello. Pero el cielo es tan hermoso, Señor, que tú eres lo más importante, Señor maravilloso. Y en el cielo nos veremos, Señor. En el cielo un día veré a Astrid, ya no como mi esposa, sino que será mi amada hermana. Seremos como ángeles, dice la palabra. Nuestros cuerpos serán cambiados, Señor, pero nos reconoceremos. Yo veré a Laura, yo veré a Ramiro, yo veré a todo aquel que está hoy acá, Señor. Nos veremos en el cielo, Señor. Y por eso desde hoy queremos beber el buen vino. Dígale allí, Señor, Señor, yo hoy renuncio al vino antiguo. Dígale, Señor, al vino de las emociones de los hombres, al vino del doble ánimo, al vino de la ira, al vino de la violencia, al vino de la incredulidad, al vino de la nostalgia y del almatismo. Yo te digo, Señor, hoy quiero el buen vino, el vino que me hace sentar a tu mesa, Señor, el vino que hace gozar en ti, el vino del buen gozo, el vino de la paz de Dios, el vino de la mansedumbre, el vino de la fe, el vino del amor, de la benignidad, de la bondad, el vino, Señor maravilloso, de la humildad, Señor maravilloso, el vino que me hace como tú eres, Señor de la gloria, el vino que me convierte en alguien con tu naturaleza. Cuán apreciado es esto, Señor maravilloso. Dígale allí, Señor, cuánto deseo esto, cuánto te deseo, Espíritu de Dios, cuánto te deseo, Señor. Deseo que me embriagues, deseo que me llenes, deseo que traigas plenitud a mi vida. Dígale allí, hermano, que se note el deseo de su corazón, hermano, a pesar de las circunstancias, como está escrito allí, como lo decía el profeta, a pesar de que las cosas en la tierra no marchen como quisiéramos, a pesar de las pruebas, a pesar de que la higuera no esté dando fruto, a pesar de que el olivo no esté dando fruto, a pesar de que el viñedo terrenal no esté dando fruto, me gozaré en ti, me alegraré en ti, Señor, me alegraré en ti, porque me has dado la vida eterna, Señor, porque moriste por mí, Señor maravilloso. Hoy te pido en el nombre de Jesús, lléname de este vino especial, Señor. Y no poco, Señor, que abunde, Rey de la gloria, que sean tinajas, que sean ríos de tu gloria, Señor, aleluya, Rey. Yo te pido, Señor, que llenes de buen vino a toda persona que está aquí en este lugar, Señor maravilloso. Señor, llena de buen vino, Señor, a tu siervo César, Señor. En el nombre de Jesucristo, llénalo, Señor. Llénalo a él, Señor, como una fuente poderosa, Señor maravilloso. Señor, llena del buen vino, Señor Santo, a tu siervo Alejandro, Rey de la gloria. Llénalo, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalo con tu poder más y más, Señor. Más y más. Más y más, Señor maravilloso. El buen vino rebose en él, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Cada uno de los hermanos, Señor. Derrama el buen vino, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo. Derrama tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor maravilloso. Gracias, Dios bendito. Que se desborde nuestra copa, Señor, como decía el rey David, Señor. Que nuestra copa se desborde, Señor amado, de gozo, Señor, de tu presencia, gozo de ti, Señor. Nuestra copa sea rebosante, Señor, precioso. Señor.
Delicias a tu diestra y la palabra de tu hermano. Por siempre, Señor, para siempre, Señor. Haz de ti, Señor, abundancia de lo precioso de nosotros. Aún de tu presencia, aún del gozo, Señor, del júbilo, papá. Que comencemos, Señor amado, a tomarnos el Espíritu, Señor, de nuestras manos. Comencemos a desechar, Señor, lo que nos sirve, lo carnal, Señor amado, lo momentáneo, Señor, después de la cruz. Necesitamos tu plenitud. Desborda, Señor, a sacar ese río de vida, Señor, dentro de nosotros. Sopla, sopla,
Gracias, Jesús amado, Señor. Te bendecimos, Cristo. Tú eres el proveedor ilimitado, Señor, de fuentes poderosas, del vino del gozo, del vino de la salvación, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias. Hoy reconocemos también, Señor Jesucristo, que tú eres el sumo sacerdote. Y por eso nuestros diezmos, nuestras ofrendas, primicias te pertenecen a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que reprendas el devorador de las vidas, Señor. Que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Bendice los lagares, los graneros, las mesas, las alacenas, los lugares de reserva, bendícelos, Señor. Que no haya justo desamparado, Señor, ni hijo de justo que mendigue pan. En el nombre de Jesús, atamos toda miseria, pobreza, escasez. En el nombre de Jesús, ruina, la atamos, todo esto lo echamos al abismo. En el nombre de Jesucristo. Y también, bajo tu unción, Señor, oramos, destruyendo toda enfermedad de los cuerpos en el nombre de Jesús. A nivel físico, a nivel mental, Señor, a nivel espiritual, destruimos toda enfermedad, Señor. Por tu llaga, Señor, hay sanidad en las vidas, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad hoy tiene que ser demolida, tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. Y, Señor, remitimos toda enfermedad a la cruz del Calvario y atamos todo espíritu de enfermedad y nos echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos a todo este pueblo, Señor, a sus familias, y pedimos de verdad que habitemos en el gozo de tu vino, Señor, siempre, en todo momento, en el nombre de Jesús. Y que sea el que bebamos siempre, que sea siempre nuestro deleite en el nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon
en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de tu espíritu, Señor, espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento, proporciona, Señor. Señor, afírmanos en el gozo de la salvación y acampa tú alrededor de los que te tenemos defendiéndonos, Señor. Amén. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que nos dañe. En el nombre de Jesús. Nos vamos en paz, en tu presencia, Señor, queriendo habitar en ti siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Matamos toda retaliación y venganza y toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén. Amén. Un aplauso para el Señor y Señor. Que el Señor los bendiga a todos todo este tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Y a todos los que están ahí en la transmisión también. Un abrazo para todos. Amén y amén.